El HAL 9000 no es un invento del futuro. Precisamente este término, el de cibernética, ya fue utilizado por Platón hace más de 2000 años. En 1834, el matemático norteamericano Wiener lo empleaba para encuadrar el control y comunicación de los organismos vivos y de las máquinas cuyos comportamientos encuentra similares. El HAL 9000 tiene que ver, y mucho, con todas y cada una de las fórmulas empleadas por el hombre a lo largo de la historia para documentar, calcular y almacenar información. En nuestra imagen tenemos el primer ordenador digital electrónico. Con un peso de 30 toneladas, podía hacer en 30 segundos lo que una persona tardaría 20 horas en realizar con la ayuda de una calculadora. Fue diseñada y construida por John Mauchly y Presper Eckert en 1944 con el objeto de realizar cálculos balísticos para el ejército. 30 años más tarde, un buen sector de nuestra sociedad considera que todas estas máquinas, así como la informática, son ciencia ficción. En términos netamente genéricos, me atrevería a decir que la informática es totalmente real. La informática convive con nosotros en las telecomunicaciones, en la banca, en la ordenación de la circulación, la ordenación del tráfico, en estos momentos incluso una serie de sistemas de semáforos, por ejemplo, están netamente controlados mediante ordenadores e incluso hasta en los más pequeños detalles de nuestra vida cotidiana. Desde luego la informática también está en aquellos aspectos, digamos, un tanto más sofisticados, fundamentalmente en el aspecto de la educación, en el aspecto de la medicina. Este año no olvidemos que el Premio Nobel de Medicina no ha recaído, como sistemáticamente ha ocurrido siempre, en un médico. Por primera vez esto ha recaído en un aspecto un tanto relacionado con el campo de la informática, que se ha dado por llamar tomografía axial computarizada. Como quiera que se mire, en esta época estamos viviendo sencillamente en una era que podríamos definirla como la era del tratamiento mecánico de la información, y esto, a modo de detalle, es la definición per se del campo de la informática. Me mencionaba algo sobre ciencia ficción. Realmente no es ciencia ficción que podamos lograr en un espacio de 33 milímetros cuadrados mantener 12.000 transistores. Esto no es solamente los últimos avances en la tecnología del estado sólido, en la tecnología de la informática más avanzada. Existen aún situaciones más espectaculares y en los próximos años, sin lugar a duda, tendremos en nuestro alcance aspectos trascendentales en este campo. Otro sector considera que no son producto de la imaginación, aunque sí un lujo fuera de su alcance. En nuestras imágenes tenemos uno de los últimos modelos de ordenadores. Con un solo hombre, en un espacio de 1,80 metros cuadrados, puede realizar en un minuto una nómina para una empresa de 180 empleados. También puede darnos información completa sobre el estado de un almacén con 5.000 artículos. Puede realizar la contabilidad para 3.000 clientes y tiene capacidad para almacenar 600.000 datos. Paradójicamente, aún se considera un lujo solamente reservado para las grandes empresas. ¿Cuándo dejará de suceder esto? Bien, yo diría que actualmente la informática y los ordenadores ya no son ningún lujo. Desde el estudiante que tiene pequeñas calculadoras y ordenadores que le permiten ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo cálculo, hasta la propia ama de casa que va al mercado a hacer sus cuentas con una pequeña calculadora. Yo diría que actualmente la gama enorme de productos que tenemos nos permite que el usuario que tenga sus necesidades para computar, para calcular, es decir, para llevar la gestión, tanto de tipo técnico como de tipo de gestión en general, tiene una gama enorme de productos, la cual le permite poder elegir. Si bien no siempre, y yo diría que por desconocimiento algunas veces del usuario, más que por cuestiones monetarias, no ha podido o no ha sabido elegir el sistema que más se adapte a sus necesidades y a sus finanzas. También es inexacto asociar el trabajo de los ordenadores solo a cálculos mercantiles y gestiones de contabilidad. Hoy, los ordenadores están presentes en casi todas las actividades humanas: la educación, la medicina, la banca, el comercio, las comunicaciones, la administración estatal, los transportes, etc. Es más, la misma existencia del ordenador abre posibilidades de encontrar nuevas aplicaciones. El vasto programa espacial, por ejemplo, no hubiera sido posible sin el ordenador, y muchas innovaciones tecnológicas se hubiesen retrasado sin el impulso de la investigación espacial.
La informática ha sido incorporada recientemente a la medicina. El control eficaz de las constantes vitales de los enfermos y centralización de los datos relativos a la totalidad de los pacientes controlados en el centro médico es una de las aplicaciones. Otras pueden ser los diagnósticos automáticos a partir de la historia clínica y síntomas del paciente, así como el registro mecanizado de las enfermedades de una población. Los ordenadores también han sido aplicados al campo de la música, las artes plásticas y el cine. Buena parte de los films en dibujos animados son realizados mediante un ordenador. Este recibe unos programas consistentes en funciones matemáticas o formas geométricas muy particulares con una gama determinada de probabilidades. Importantes empresas periodísticas mundiales editan también sus publicaciones a través de ordenadores basados en la idea de sistema total. Realizan la composición tipográfica del periódico mediante ordenador, dan entrada y salida al material escrito por los periodistas, preparan los originales desde su colocación en la maqueta de las páginas hasta la corrección de pruebas e incluso organizan todo el material publicitario. Los cambios en la vida humana que de hecho están provocando los ordenadores son múltiples y de gran entidad. Según Le Ductot, el ordenador es un instrumento capaz de multiplicar por 1000 la estupidez humana. A esta visión negativa se le contrapone la opinión de Zemanek, quien asegura que el invento de la computadora es la culminación del desarrollo tecnológico y el invento más importante de todos los que se han hecho. La computadora, añade, tiene y tendrá capital importancia en el futuro inmediato y remoto del ser humano. Los efectos son importantes y yo me atrevería a clasificarlos de positivos. Veamos las tres áreas en las que impacta. En la primera área sería la área de la administración pública y en ese aspecto podemos esperar una administración más eficiente, una administración manejando los grandes datos que supone una población como la población española, con unos modelos macroeconómicos que realmente la mente humana puede concebir y puede analizar, pero no tiene la capacidad física de interrelacionar y de calcular. Y el otro tema está también en la empresa. Es indudable que la entrada de la informática en la empresa, la potencia informática, como se ha venido a llamar, es una potencia a medir, igual que la potencia eléctrica o el capital o los recursos de una empresa. Esto hace que las empresas puedan ser más competitivas, más productivas y entrar en ese mundo difícil de la competitividad internacional con mejores armas. En el aspecto individual, el efecto es amplio y es grande y va desde cosas de la vida cotidiana, como puede ser el automóvil. Ya existen automóviles con pequeños mini ordenadores que nos ayudarán a reducir el consumo de energía, a tener más seguridad, o los electrodomésticos, o incluso el entretenimiento, como pueda ser el ajedrez electrónico que juega con una persona sola. Y también en el aspecto ya más fundamental de los servicios, como puede ser la seguridad en el tráfico de aviones o la seguridad en sí de los aviones, o la eliminación de las colas al tener mejores servicios en las ventanillas de los bancos, en los supermercados, también en las reservas de billetes, sean de avión, de tren, de teatros, de cines, es decir, en un amplio espectro. En resumen, yo diría que el proceso está en marcha, que el proceso se va a acelerar, pero que este proceso es bueno. La industria de la informática corresponde a una sociedad desarrollada y, desde el punto de vista económico, una de las que registran mayores tasas de expansión, lo que es claramente perceptible en salones especializados como el inaugurado ayer en Madrid, SIMO 79. El SIMO es la única feria monográfica de informática que existe en España, enfocada a una información totalmente fehaciente y profesional de todo lo relativo a este campo. Gracias a los 19 años que lleva apareciendo, creo que todos hemos ido aprendiendo un poco, bastante bien las cosas de informática y hemos cambiado los conceptos que no siempre eran reales. El SIMO está a la altura de las mejores ferias que existen en el mundo y creo que por medio del SIMO todos los expositores hemos conseguido sacar todas nuestras novedades año tras año para que el profesional estuviese completamente informado y que las empresas que se quisieran mecanizar tuvieran los últimos avances tecnológicos en esta feria. ¿Qué equipos consideran como una novedad en este SIMO de 1970? Dentro de los productos que presentamos como novedad en el SIMO, hay dos que merecen especial mención. En proceso de datos, el VS
ordenador con memoria virtual y que, aparte de su sencillez de manejo y su potencia, tiene unas grandes posibilidades de ampliación. Puede llegar hasta 32 puestos de trabajo, memorias de discos de 288 millones. Y después, en tratamiento de textos, tenemos el OIS, que maneja discos de hasta 80 millones, puede llevar 24 pantallas y distintos tipos de impresoras. El objetivo de la industria informática es, en estos momentos, la microminiaturización. En 1965, un procesador que podía ejecutar 1 millón de instrucciones por segundo ocupaba poco más de 2 metros cúbicos. En 1976, un procesador similar ocupaba 283 milímetros cúbicos. Y en estos momentos ha quedado reducido a 95 milímetros cúbicos. A la espectacular reducción de tamaño le corresponde una reducción del costo y, por tanto, una mayor posibilidad de utilización tanto en pequeñas industrias, colegios, centros cívicos, servicios generales, etc. Con la normalización de los pequeños ordenadores se puede producir cambios de importancia fundamental en materia educativa. En el futuro, en la primera y segunda enseñanza, las computadoras ayudarán al profesor y alumnos en la parte rutinaria de su trabajo, permitiendo que la enseñanza posibilite un mayor sentido creador y de innovación que les permita adaptarse al mundo cambiante que les rodea. La informática dejará de ser materia exclusiva para especialistas, pues según todas las previsiones, el aprendizaje del uso de las computadoras se hará a edad muy temprana. Debemos entender que dentro del campo de la informática hay una gran diversidad de niveles, dentro de los cuales sí son necesarias unas características determinadas. En términos muy generales, podría decir que un programador, que es la persona que se encarga de suministrar unas órdenes al ordenador, necesitaría el tener una concepción lógica del problema y evidentemente el conocimiento de los lenguajes y las técnicas de programación en función del equipo que se vaya a emplear. Se puede pensar a priori que el aprendizaje de estos lenguajes puede ser excesivamente complicado. Esto no es cierto porque dentro de este campo ha habido una gran evolución en los últimos años. En 1952, la cifra de ordenadores vendidos ascendía a 100 millones de dólares, mientras que en 1978 rebasó los 100.000 millones de dólares. Cifra ciertamente importante para una industria que controlan escasas empresas. Aunque la tecnología de los ordenadores es asequible para el nacimiento de una empresa, es su crecimiento y en especial las grandes sumas a invertir en investigación lo que las hace inviables. Estados Unidos es el gigante mundial del sector y quien mantiene la hegemonía del mercado. Son precisamente las industrias americanas quienes controlan el 90% del mercado mundial. La situación provoca un complejo mundo de alta política, estrategias comerciales, fomento del consumo, capacidad de información, objetividad y posibilidades de actuación. España, según algunas cifras y algunas estadísticas, está completamente en manos del exterior en cuanto al sector de la informática. ¿Cuál es el grado de dependencia real de la sociedad española de estas empresas multinacionales, de estas empresas exteriores? Bueno, este problema de la dependencia es un problema que hay que mirarlo con dos caras. Si por un lado las multinacionales pueden dar la sensación de que hacen depender al país de ellas, las multinacionales también dependen del país en el aspecto de que tienen normalmente grandes inversiones, tienen unos mercados importantes y por tanto es una dependencia mutua. Pero por otro lado yo creo que hay que mirar también, y podríamos dividir el mundo en este aspecto en tres niveles. Un nivel de autosuficiencia total, donde desde el proceso del desarrollo inicial, pasando por la fabricación y la comercialización, es propiedad del país, cuyo caso único se produce en Estados Unidos y Japón, hasta un proceso ya medio en los que se da producción, se da una cierta investigación y se da una comercialización, pero todavía existe una dependencia de ciertas tecnologías del exterior. En este caso, España ya ha entrado, ya existen fabricaciones de productos informáticos y yo creo que este proceso se acelerará. El tercer nivel, por supuesto, es el que únicamente comercializa los productos importados. Estados Unidos, con su alto desarrollo industrial, sus inversiones en defensa, en investigación espacial, etcétera, constituye hoy día la mitad del mercado informático mundial. Esto quiere decir que las empresas norteamericanas o aquellas que no siéndolo operan en el mercado norteamericano tienen ese mínimo
de volumen que les permite realizar las inversiones para tener esa preponderancia tecnológica sobre otras empresas. Entonces, ¿en qué situación estamos en Europa? ¿Existe una industria informática europea? La respuesta es sí, hay una industria informática sólida y que está bien implantada a nivel mundial. En concreto, y sin hablar de empresas que cubren solamente una parte del sector informático, existen 3 empresas que cubren la totalidad de la gama de ordenadores. Una de ellas francesa, que es la mayor de las 3, una inglesa y una alemana. Estas empresas son de gran desarrollo tecnológico y no tienen en absoluto nada que envidiar a ninguna empresa norteamericana. El control de la informática por parte de algunas empresas multinacionales, por otro lado, las únicas que pueden hacer frente a las necesidades de inversión exigidas, provoca un tema de gran trascendencia: la defensa de la persona humana ante la posible invasión de la vida privada. Y en España, la Constitución repara en este riesgo y tutela los derechos individuales frente a la agresión científica de nuestra intimidad. Ahora solo resta desarrollar las leyes para que los ordenadores no sean una espada de Damocles sobre nuestras cabezas y sí unos auxiliares inapreciables para el desarrollo cultural y científico de toda la humanidad.